Tardes. Primero que nada, saludar. Mi nombre es Roberto Martambilo, de la carrera de Derecho, tercer año. Nuestra exposición acerca de la Affectio Societatis. En el caso de este análisis, procedo a resolver las preguntas de análisis, la número 4 y la número 5. Principalmente el análisis de las consecuencias y fundamentos jurídicos. En este caso, el número 4, la principal consecuencia jurídica derivada de la pérdida de la affectio societatis, es la solicitud de la disolución anticipada de la sociedad, planteada por Mirta Jacob Hambler y evaluada por el árbitro de derecho. Esta resolución tiene un fundamento sólido en el derecho societario chileno, aunque no existe una norma específica que regule explícitamente el affectio societatis como causal de disolución. Analicemos las consecuencias y su base legal paso a paso. Primero, esta disolución anticipada implica el término de la sociedad antes de que se cumpla su plazo o se alcance ese objetivo social que tenía como fin máximo, y lo cual está contemplado en el artículo 2108, que habla sobre que la sociedad puede expirar también por la renuncia de uno de los socios. Este artículo establece que las sociedades pueden disolverse por motivos graves que hacen imposible su continuidad, dejando a la justicia la tarea de poder ponderar tales motivos. En este caso, el árbitro consideró que la ruptura de las relaciones personales entre estos socios evidenciaba la separación conyugal desde el año 1998, donde se presenciaban actos de violencia y preponderantemente un daño patrimonial que constituía un motivo grave. Esta pérdida del affectio societatis se entendía como el ánimo de colaboración. Se configuró como el núcleo de esta causal, ya que sin ese espíritu asociativo la sociedad pierde su esencia funcional. El fundamento jurídico lo reforzamos en el carácter intuito persona de las sociedades de personas, a diferencia de las sociedades anónimas, donde el interés patrimonial es preponderante o que predomina. En estas sociedades colectivas o similares, como parece en este mismo caso. En las sociedades colectivas o similares, la confianza y la armonía entre los socios son esenciales. El árbitro interpretó que la inamadversión y el desinterés de Mirta Jacob Hambler por continuar asociada con su cónyuge, sumado a la falta de controversia del demandado sobre estos hechos, justificaban la disolución. Esto se alinea con la jurisprudencia chilena, que ha reconocido que esta pérdida de affectio societatis puede ser un motivo suficiente para terminar una sociedad cuando afecta su operatividad. Una segunda consecuencia que es válida e implícita en este rol del árbitro como intérprete de los hechos y estas normas, el recurso de queja cuestionaba que este árbitro excedió su competencia al analizar el análisis hechos que no se eran expresados en esta renuncia inicial de la sociedad. Sin embargo, este árbitro se defendió señalando que esta cláusula duodécima del pacto social le otorgaba facultades amplias para resolver dificultades derivadas de este contrato, incluyendo la calificación del affectio societatis. Esta interpretación se encuentra sustentada en el 222 del Código de Procedimiento Civil, que nos habla en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 373 del Código Orgánico de Tribunales. Se dan cuenta de los vicios y omisiones que se hayan anotado en las causas. Este artículo regula las funciones de los árbitros de derecho, obligándolos a fallar conforme a la ley, pero permitiéndoles cierta flexibilidad en la valoración de pruebas y hechos no controvertidos, como ocurrió aquí. Finalmente, el daño patrimonial alegado por el demandante refuerza el fundamento jurídico. Si bien no se detalla en este extracto los actos de administración del demandado que perjudicaron a esta socia,
podrían interpretarse como un incumplimiento del deber de lealtad entre estos socios, implícito en el 2053 del Código Civil, que define que esta sociedad como un contrato de colaboración para un fin común. Este incumplimiento agrava la pérdida de este affectio societatis, consolidando la disolución como una solución más que razonable. En resumen, estas consecuencias de disolución anticipada y ratificación del fallo arbitral se sustentan en normas generales del Código Civil y en la naturaleza personalista de la sociedad, interpretadas a la luz de los hechos específicos de este caso. Esto demuestra cómo la justicia puede adaptar principios contractuales a situaciones de conflicto interpersonal. A continuación paso a la pregunta 5, que habla sobre la conclusión con una reflexión sobre la relevancia actual del affectio societatis. Para concluir, este fallo de la Corte del 27 de 2006 pone en manifiesto la centralidad de este affectio societatis en estas sociedades de personas. La decisión del árbitro, al considerar la pérdida de este ánimo colaborativo como causal de disolución, refleja un enfoque práctico y realista ante conflictos que trascienden lo meramente patrimonial y afectan la esencia misma de las sociedades. La combinación de factores como la violencia, la separación conyugal y la mala gestión ilustra cómo la ruptura de la confianza puede hacer insostenible la relación societaria, justificando este término. El fundamento jurídico basado en el 2108 del Código Civil y en la interpretación flexible de los motivos graves que muestra el legislador dejó a los tribunales un margen de discrecionalidad para resolver estos casos. Esto es coherente con la naturaleza de las sociedades de personas, donde las relaciones humanas son extremadamente relevantes, como también lo son los aportes económicos. En el caso que vemos acá, también se valida el uso de la figura arbitral como un mecanismo eficiente para dirimir disputas societarias, especialmente cuando las partes no acordaron someterse a esta vía en el pacto social. Ahora, reflexionemos sobre esta relevancia actual, considerando que estamos en marzo de 2025 y en un contexto moderno donde las relaciones comerciales, personales se entrelazaron cada vez más, por ejemplo, en emprendimientos familiares o entre socios con vínculos afectivos. Y este affectio societatis sigue siendo un concepto vigente. La digitalización y las nuevas formas de asociación, como las startups o las cooperativas, no eliminan esta necesidad de confianza y colaboración. Por el contrario, casos como este nos recuerdan que incluso en estructuras más informales, la pérdida de esa aptitud o espíritu puede tener consecuencias legales significativas. Además, la relevancia del fallo se extiende a debates actuales sobre la regulación societaria en Chile. El Código Civil chileno data del siglo XIX y no aborda explícitamente el affectio societatis, lo que genera ciertas incertidumbres y dudas. ¿Debiera modernizarse la legislación para incluir esta figura como una causal específica de disolución? Esto podría ofrecernos una mayor claridad a los socios y jueces, evitando interpretaciones dispares, ambiguas. Sin embargo, la flexibilidad actual también permite adaptar estas soluciones a cada caso, como ocurrió en este específico caso. Por último, este precedente nos invita a reflexionar sobre la prevención de conflictos en las sociedades de personas. En 2025, con herramientas como la mediación o contratos más detallados, los socios podrían anticipar estos problemas preservando este affectio societatis o estableciendo salidas ordenadas antes de llegar a esta disolución. En conclusión, este fallo no solo resuelve un caso concreto, sino que subraya la importancia de las relaciones humanas en el derecho societario, un tema tan pertinente hoy
como hace casi 2 décadas. Muchas gracias.